Open Mind, un podcast de BBVA. Un robot no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entrasen en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Estas son las palabras con las que tradicionalmente se enuncian las 3 leyes de la robótica atribuidas a Isaac Asimov. Con el tiempo, estos 3 principios se han consolidado como un mantra para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, como el aprendizaje automático o la inteligencia artificial. Muy buenas, ahora sí, este es el segundo episodio del podcast de Open Mind y hoy Pablo García, Paz Palacios y yo, Dori Gascuña. Hola chicos. Hola, Dori, ¿qué ¿qué tal? Vamos a hablar de neurociencia, robots e inteligencia artificial. Y empezamos con Paz, buceando un poquito más en la figura precisamente de Isaac Asimov. Hola a todos. Isaac Asimov vino al mundo en la Rusia de los años 20 y después creció y desarrolló su carrera científica y de escritor en Estados Unidos. Fue en las tiendas de golosinas del neoyorquino barrio de Brooklyn en las que trabajó de niño, donde descubrió su pasión por la ciencia ficción. Asimov se doctoró en química y siguió vinculado a la universidad toda su vida. Era un humanista y racionalista ejemplar que respetaba las creencias de los otros, pero al mismo tiempo enfrentaba la superstición y el mito con ciencia. Fue además un escritor muy prolífico, pues su obra se estima en más de 400 libros de distintos géneros y temáticas. Y fue en 1940 cuando Asimov conversaba con el también escritor de ciencia ficción John Campbell, y no se sabe muy bien quién ni cómo, pero de aquella conversación salieron las que pasarían a la historia como las 3 leyes de la robótica. Hoy en el podcast de Open Mind analizamos la vigencia de estos principios porque ¿es ahora más necesario que nunca regular el comportamiento de los robots y de las inteligencias artificiales? Es además muy importante reflexionar sobre cómo, en un momento de la historia en el que parece que vivimos en una vorágine de ingenieros, chips, fibra óptica y hologramas, es necesario poner de relieve precisamente la perspectiva humanista de esta transformación. Y para empezar a lucubrar sobre el potencial de la inteligencia artificial combinada con otros avances científicos como la neurociencia, por ejemplo, tenemos que empezar por nuestro cerebro, aquello que se supone conocemos mejor. ¿O no es así, Pablo? Pues efectivamente, Dori, no lo conocemos tanto como pensamos, y por eso se han extendido muchas leyendas sobre él. Durante mucho tiempo, por ejemplo, hemos creído el mito de que el ser humano utiliza solamente el 10% de su capacidad cerebral. El origen de esta afirmación tiene 2 vertientes. Una es la malinterpretación de los estudios que se hicieron del cerebro durante el siglo XX, y la otra es la ciencia ficción, que ha utilizado este recurso como parte de su narrativa en numerosas ocasiones. Hoy vamos a hablar del origen de este mito y de por qué no es verdad. Durante siglos, no hemos contado con las herramientas y los medios necesarios para estudiar el cerebro adecuadamente, por lo que siempre ha supuesto un misterio para los científicos, y es probable que el origen de la leyenda provenga de la malinterpretación de los primeros estudios que se hicieron sobre este órgano. Hoy en día podemos estudiar la actividad cerebral con precisión gracias a técnicas como la resonancia magnética. Esta herramienta nos permite saber que existen distintas regiones del cerebro que intervienen en las diferentes actividades que realizamos. Esto no quiere decir que el resto de áreas del cerebro permanezcan inactivas. Todo el cerebro está activo constantemente, incluso cuando dormimos. Solo que depende de la actividad que nuestro cuerpo esté realizando, partes del cerebro funcionan con mayor intensidad. O sea que nuestro cerebro optimiza la energía que consume por regiones. Efectivamente, esto sucede porque el cerebro es un órgano que utiliza muchísima energía en comparación con otros órganos del cuerpo. Consume hasta un 20% del total de la energía de nuestro organismo. Si utilizásemos todas las áreas del cerebro con toda su intensidad durante todo el tiempo, el órgano no sería energéticamente viable. Por eso el cerebro, que es inteligente, da prioridad al proceso neuronal conveniente en cada momento, como método un poco de ahorro de energía.
Además, desde una perspectiva evolutiva, no tiene sentido que el ser humano hubiese desarrollado y mantenido durante años un cerebro un 90% más grande de lo que en realidad necesita. Desde un punto biológico es también insostenible, ya que si no utilizásemos todas esas células, estas se degradarían con el paso del tiempo y debería verse reflejado en una tomografía o en una autopsia de un cerebro sano adulto. Y sin embargo, sabemos que no es así. Lo cierto es que la leyenda urbana está tan extendida en parte gracias a la ciencia ficción, que con películas como Limitless o Lucy, no sé si las habéis visto. Ay, sí, Limitless es esta de Bradley Cooper, ¿no? Que utiliza como unos psicotrópicos para aumentar su Efectivamente. capacidad intelectual. Pues muchas películas dan por hecho esta falsa premisa y exploran con personajes que han logrado aumentar ese supuesto 10% y se ha convertido en una especie de seres ultrainteligentes o sobrehumanos. Sin embargo, es importante saber que aunque utilizamos el 100% del cerebro, esto no limita nuestra capacidad intelectual. El cerebro, como la mayoría de órganos, se puede entrenar para sacar un mayor rendimiento de él. Para ello, debemos estimularlo intelectualmente con regularidad y nos aseguramos además de llegar a la vejez con un cerebro en perfectas condiciones. Está claro que nos queda mucho por aprender sobre el órgano más importante de nuestro cuerpo y si hay alguien que sepa hasta dónde podemos descifrar lo que hasta ahora eran los misterios del cerebro, ese es Rafael Yuste. Este neurobiólogo español afincado en Estados Unidos es el director del proyecto Brain, un programa de investigación del cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras. Escuchamos mejor al propio Rafael Yuste en la entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle hace unos días. Lo primero es comentar cómo podríamos definir de una forma lo más sencilla posible qué es el proyecto Brain. Sí, el proyecto Brain es un proyecto científico a larga escala de duración 15 años, de financiación $6.000 millones, que involucra alrededor de 500 laboratorios y el objetivo es desarrollar técnicas nuevas para poder leer y mapear la actividad del cerebro y para poder cambiar e interferir con esta actividad del cerebro. Porque si no conseguimos estas técnicas, no vamos a poder descifrar cómo funciona el cerebro, porque no tenemos una visión muy limitada de lo que ocurre, ¿no? Descifrar cómo funciona el cerebro, por ejemplo, implicaría descifrar qué es un pensamiento en términos de actividad cerebral. Exacto, esta es una de las preguntas claves de la neurociencia. ¿Cuáles son las bases científicas y biológicas de la actividad mental? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una memoria? ¿Qué es la imaginación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la conciencia, ¿no? Todo esto son preguntas que los humanos llevamos haciéndonos desde hace miles de años y ahora por fin la neurobiología, la neurociencia está llegando a un punto en que empezamos a poder resolverlas, ¿no? Porque si somos capaces en un futuro de manipular un pensamiento para bien, también seríamos capaces, por ejemplo, de luchar contra determinadas enfermedades. Sí. Entiendo. De hecho, por eso es tan necesario desarrollar técnicas nuevas para poder manipular la actividad cerebral, porque si no, no vamos a poder curar a estos pacientes que tienen patología mental o neurológica, que es un gran porcentaje de la humanidad y seguro que cada una de las personas que está escuchando este podcast tiene familiares o amigos que sufren de algún problema de este tipo, enfermedades estas y saben que ahora mismo no hay cura, a pesar de los esfuerzos heroicos de los psiquiatras y los neurólogos, no tienen cura. Entonces tenemos que meternos dentro del tejido cerebral, averiguar qué es lo que está funcionando mal, los mecanismos, ¿no? Ir al origen. Y no ahora que es un poco paliativo de Exacto, los tratamientos. Ahora los tratamientos actuales son paliativos porque no entendemos qué es lo que ocurre y no tenemos las herramientas para cambiar la actividad, recanalizar la actividad cerebral anormal que puede haber en estos pacientes. Seguro que estos pacientes tienen una actividad cerebral anormal, ¿no? En algún punto, claro. Pero en paralelo a ese gran potencial positivo existe pues un riesgo comparable, ¿no? De repente, si nuestros pensamientos pueden ser alterados o modificados, ¿nos va a hacer esta capacidad más libres o menos libres, sí, como seres humanos? Sí, yo soy optimista. Yo creo que esto va a ser un gran salto adelante a la humanidad, no
el poder manipular los pensamientos, sino el entender quiénes somos por primera vez, entender las bases científicas de nuestra mente, entender la mente humana. Eso nos hará más libres y nos va no solamente a ayudar a batallar estas enfermedades, sino también a crear nuevas tecnologías que aumenten la capacidad intelectual de los humanos y también que nos lleven a una situación mucho, diría, con menos prejuicios y con menos problemas de los que hemos tenido en la historia. Yo creo que esto va a ser como un nuevo renacimiento. Porque hay mucha gente que podría pensar, al contrario de esta línea optimista, que quizá esa capacidad de actuar sobre nuestras mentes o la de los otros pueda generar también nuevos tipos de discriminación. Sí, porque tenemos que discutir las implicaciones de estas nuevas tecnologías para el futuro de la sociedad y la humanidad y pensar cuál es la mejor manera de canalizar este crecimiento tecnológico y científico para que sea para bien, para que nos ayude y que no sea en perjuicio de la humanidad, sino que sea de una obra benéfica, que sea altruista, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que en esta vorágine de desarrollo tecnológico y científico las humanidades tienen que tomar partido también. ¿Qué le pediría usted a las humanidades o qué tenemos que esperar de los humanistas? Bueno, de hecho, con la neurobiología estamos volviendo un poco a la raíz, ¿no?, del humanismo. La ciencia surge como una actividad humanística y, de hecho, muchos de nosotros pensamos que al hacer ciencia lo que hacemos es ayudamos a la humanidad. Entonces, es un aspecto quizá más técnico, cuantitativo, pero se puede definir como una actividad humanística. Y ahora, al entender por fin, cuando entendamos por fin quiénes somos, será el culmen del humanismo, porque por fin entenderemos qué es lo que significa ser una persona humana, ¿no? qué es un ser humano. Entonces eso, igual que en el Renacimiento se llegó a entender cómo funcionaba el cuerpo y se desmistificó la idea de que el cuerpo humano era una cosa sagrada que no se podía tocar, y eso dio el lugar a un gran avance en la cultura y en la tecnología. Pues yo creo que estamos en las puertas de un nuevo renacimiento, donde vamos a entender no el cuerpo sino la mente, ¿no? Y un poco ligado también al tema de este nuevo renacimiento en el que entra la neurobiología, otras tecnologías y sobre todo también la inteligencia artificial, que es una perspectiva que hoy también tratamos en este evento. ¿Podemos estar ya pensando cómo nos va a afectar la inteligencia artificial si todavía, sabemos a día de hoy qué es ser inteligente, como para poder replicarlo en otras inteligencias? Sí. Yo sinceramente no sé exactamente qué es la inteligencia. Yo creo que es un concepto que lo utilizamos en nuestra vida corriente y en nuestra cultura, pero científicamente no está muy definido. Por lo menos desde el punto de vista mío, personal, yo creo que es posiblemente una amalgama de muchas funciones cognitivas superiores, y todo eso lo ponemos junto dentro de la palabra inteligencia, ¿no? Pero cuando se entienda un poco mejor cómo funciona el cerebro, yo creo que nos daremos cuenta que hay muchos tipos distintos de inteligencia y que son en realidad habilidades cognitivas que tenemos los humanos y los animales también. No hay por qué pensar que esto es una cosa solo de los humanos. Yo creo que nosotros somos animales, somos mamíferos, primates, y compartimos con los mamíferos el diseño esencial de nuestro sistema nervioso y del cerebro, y posiblemente funcione de la misma manera, ¿no? En ese sentido, si el proyecto BRAIN o otros proyectos y todas las líneas de investigación abiertas en esa línea de entender cómo funciona nuestro cerebro y luego replicarlo, si aplicásemos lo que descubrimos ahí, esos, algoritmos que decodifican nuestra actividad cerebral a la inteligencia artificial, ¿somos capaces de imaginar el escenario al que daría lugar? Sí, de hecho está empezando a ocurrir. La inteligencia artificial, las redes neuronales, surgen de la aplicación
de algoritmos muy primitivos de la neurociencia. Y los algoritmos que están utilizando ahora en la inteligencia artificial son las ideas que los neurocientíficos estaban trabajando con ellas en los años 60. Y ya a mucha gente nos fascina los resultados. O sea, que lo lógico es extrapolar que cuanto más avance la neurociencia va a llevar consigo la inteligencia artificial, que va a ser mucho más potente de lo que tenemos ahora, ¿no? Y también es una calle de dos direcciones, porque también la inteligencia artificial influye en la neurociencia porque nos permitirá analizar montañas de datos de una manera mucho más inteligente, y también se empieza a utilizar ahora en interfaces cerebro-computadoras, en los cuales muchos pacientes están conectados a una computadora a través de electrodos, y esto les permite, si estás paralizado, pues mover brazos robóticos, por ejemplo, o manos o piernas robóticas. Pero este tipo de interfaz cerebro-computadora va a llevar a la aumentación cognitiva de las personas, ¿no? Porque te va a permitir tener acceso en tu cerebro a las bases de datos y a los algoritmos de fuera, ¿no? Entonces, esto yo creo que estamos hablando de transformaciones enormes en lo que significa el ser humano, y por eso son cuestiones, es humanismo puro y duro, ¿no? Tenemos que definir quiénes somos, qué es el ser humano, cuáles son nuestros derechos fundamentales, ¿no? Algunos de nosotros pensamos que ahí habría que añadir a la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, habría que añadir unos derechos humanos nuevos que se ajuste al cambio del escenario técnico y científico que estamos viviendo, ¿no? Ese reto, lo que pasa que, claro, las capacidades que se desarrollen a través de estas tecnologías serán universales y no hay fronteras, pero ahora mismo sí hay fronteras para los valores, los derechos y las ideologías que subyacen detrás. Es un reto ético, me imagino, enorme. Sí, hay fronteras para ciertas cosas, pero por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está firmada por las Naciones Unidas, pues todos los países de las Naciones Unidas la aceptan como propia, y a eso ya estamos hablando de la inmensa mayor parte de la humanidad, ¿no? A veces se rompe algún derecho humano por aquí o por allá, pero en esas situaciones el resto de la humanidad reacciona, está como cauterizada y atacan el problema. Entonces nosotros pensamos que esa es la manera quizá más efectiva de hacer frente al reto de las nuevas tecnologías de neurotecnología e inteligencia artificial, es abordarlo desde el punto de vista de derechos humanos, porque una vez que estén los derechos humanos puestos, las legislaciones de distintos países emanan de los derechos humanos, y si se desvían, pues antes o después se saltan los problemas, ¿no? Sin duda, escuchar a Rafael Yuste pone los pelos de punta si uno da rienda suelta a la imaginación y empezamos a visualizar ese futuro exponencial en el que las máquinas superan al hombre y además llegan incluso a controlar nuestros pensamientos. Personalmente, me preocupa pensar dónde acaba la responsabilidad del individuo si las máquinas pueden influir en mis pensamientos. A vosotros, chicos, ¿qué sensación os ha dejado escuchar este discurso de boca de un científico de la talla de Yuste? Pues Dori, a mí también me da que pensar, ya sea por escuchar al profesor Yuste, por las ideas que ya están arraigadas en la cultura popular o simplemente por la rapidez con la que veo que avanza este tema, a mí me da vértigo. No sé si será la edad. ¿Y a ti, Pablo? Bueno, yo creo que en realidad el ser humano es que es escéptico por naturaleza, sobre todo ante cosas que no conoce, ¿no? Y con la rapidez con la que se desarrollan las nuevas tecnologías, es que apenas nos ha dado tiempo a asimilar todas las posibilidades con las que contamos hoy en día. Así que para esta edición de nuestro podcast hemos decidido consultar a nuestros seguidores acerca de un tema claramente inquietante. Esa es la pregunta que lanzábamos hace unos días en nuestra web y a través de nuestras redes sociales. ¿Qué es lo que te da más miedo del desarrollo de la inteligencia artificial? En esta ocasión nos dábamos varias opciones y la verdad es que llama la atención la diferencia de los resultados entre el público de habla hispana y el angloparlante. Por una parte, los usuarios que respondieron a la encuesta en español destacaron la sustitución de puestos de trabajo y el fin de la privacidad como principales riesgos, mientras que quienes contestaron en inglés se decantaron por la posibilidad de que se pueda influir en procesos políticos. Desde luego, esta diferencia cultural o de contexto político que desvelan los resultados por idiomas daría para un análisis más profundo del tema. Pero está claro que podemos intuir al menos
como el tema de las fake news y escándalos como el de Cambridge Analytica han disparado todas las alarmas en el mundo anglosajón. Desde luego esta cuestión daría para un debate completo, pero para salir un poquito de este modo apocalíptico en el que hemos entrado tras la encuesta, vamos a recurrir a lo más efectivo en estos casos: la ciencia, los hechos y las investigaciones que nos puedan ayudar a aterrizar todas estas hipótesis. En este caso, Paz, nos traes varias píldoras científicas relacionadas precisamente con el cerebro y la inteligencia artificial. Pues así es, Dori. Después de lo que hemos escuchado, seguro que han surgido muchas dudas sobre el potencial de la neurociencia y la inteligencia artificial. Sobre todo si además nos planteamos algo tan curioso como la posibilidad de conectar nuestro cerebro con las máquinas. Os preguntaréis, ¿es esto posible y qué aplicación tiene? Uy, esto en la última frontera. Hace tiempo, desde OpenMind, hablábamos con Javier Mínguez y Luis Montesano, dos investigadores de BitBrain, una empresa especializada en neurotecnologías aplicadas que había creado una interfaz entre cerebro y ordenador llamada VIC. Su equipo en España ya ha desarrollado algunos de los primeros prototipos de sillas de ruedas y robots de telepresencia operados únicamente con la mente, aunque todavía no están preparados para su comercialización. Lo que sí vemos más habitualmente son los implantes cocleares, esos dispositivos que realizan el trabajo de las partes dañadas del oído interno para proporcionar señales sonoras al cerebro de las personas sordas. En esta misma línea de tecnologías futuristas que potencian las capacidades del cerebro humano, no podemos dejar de mencionar el potencial de la inteligencia artificial para reconocer síntomas de depresión o incluso detectar los cambios previos al desarrollo del Alzheimer, que tiene lugar en el cerebro. Desde luego, estas tecnologías que nos comentas, Paz, son esperanzadoras, pero cuanto menos polémicas. Porque a mí me da por pensar qué pasa si además de utilizarse para curarnos o ayudar a mejorar nuestra salud, se aplican estas tecnologías a la mejora de las capacidades naturales del hombre. Hombre, la verdad es que escuchándote ahora, Paz, y también lo que comentaba antes el doctor Juste, es que es necesaria una regulación prácticamente urgente. Claro, la pregunta final es, cuando consigamos entender y descifrar el cerebro, ¿seremos capaces de utilizar este potencial y esta información para hacer el bien? Y es que el cerebro es un gran misterio que ha inspirado numerosas investigaciones. Una de ellas se centra en un aspecto bastante positivo y esperanzador, que es las ventajas del bilingüismo. En un momento de la historia en el que esperamos que pronto se desarrolle la tecnología adecuada para entendernos sin tener que aprender idiomas, se han hecho descubrimientos que demuestran que el cerebro bilingüe proporciona beneficios más allá de facilitar la comunicación, como la resolución cognitiva de conflictos, una mayor capacidad de atención selectiva y la capacidad de eliminar interferencias en el pensamiento. Y de estos descubrimientos destaco dos buenas noticias para la salud. Para empezar, ser bilingüe retrasa la demencia. Bueno, más bien retrasa el momento en el que los síntomas de la demencia interfieren con la independencia de quien la sufre. ¿Y cómo? Pues tal y como observó Ellen Bilstock en un estudio de neuroimagen y comportamiento en la Universidad de York, Canadá, el bilingüismo tiene el mismo efecto protector que otras actividades mentales y físicas, tales como escuchar y tocar música, pertenecer a grupos sociales o practicar ejercicio. Actividades que realizadas a lo largo de la vida procuran un envejecimiento saludable. Esto va mucho también en la línea de hacer músculo cerebral que comentábamos antes con Pablo. Sí, y es que además ser bilingüe mejora la recuperación tras un ictus. Así lo reveló un estudio internacional en el que los investigadores analizaron los casos de 608 pacientes del Instituto de Ciencias Médicas de Nizam, India, que habían sufrido un ictus. Pasado el ataque, un 40% de los bilingües recuperaron una cognición normal en comparación con el 19% de los monolingües. Y es que el bilingüismo deja huella sobre todo en los lóbulos frontales, como han demostrado en un estudio de la Universidad de Washington, realizado en bebés de 11 meses de familias bilingües y monolingües. Según la propia Bilstock, los bilingües han desarrollado regiones diferentes a las personas monolingües para realizar las mismas actividades. Lo que sigue siendo un misterio es de qué forma estos cambios en el cableado cerebral mejoran el rendimiento y la reserva cognitiva de las personas que hablan dos idiomas. Un enigma más en estas mentes privilegiadas. Pues muchas gracias, Paz, por este recorrido tan ilustrativo por nuestros cerebros. La verdad es que es fascinante saber que llevamos en la cabeza la máquina más perfecta de todas. No me extraña que el cerebro, así como los robots, la inteligencia artificial y sobre todo la potencial relación entre todos ellos, hayan dado para mucho en el campo de la ciencia ficción. Y menos mal, porque así podemos empezar con la parte más divertida,
los diferentes universos de la ciencia ficción que han explorado estas temáticas. Hay numerosos ejemplos en la cultura popular de distopías donde el ser humano tiene que luchar contra una inteligencia artificial independizada que reinterpreta las leyes de la robótica de Asimov que habría en el episodio. Efectivamente, el concepto de la singularidad, por introducirlo así un poco, hace referencia al momento en el que una inteligencia artificial sea capaz de automejorarse con sus propios recursos y sin contar con la intervención humana, y por lo tanto marca el momento en el que los humanos dejan de tener control sobre las máquinas, y en consecuencia la inteligencia artificial sobrepasa la inteligencia humana. Y bueno, sabéis que a partir de ahí es que nadie puede predecir lo que puede suceder. Pues con estos conceptos claros ya podemos empezar a entrar en materia. Está claro que la variedad es muy amplia y es muy difícil decantarse por un título, pero nosotros hemos hecho nuestra pequeña selección personal y desde luego aceptamos vuestras sugerencias en las redes sociales de OpenMind, BBVA OpenMind en Twitter y BBVA OpenMind en Facebook. Y también, por supuesto, podéis dejar vuestros comentarios en nuestra página web bbvaopenmind.com. Pablo, comenzamos contigo porque vamos a hacer un repaso un poco en orden cronológico, a ver cómo ha evolucionado este tema. ¿Qué nos traes? Pues efectivamente, decías tú en orden cronológico porque hoy hemos decidido traer 3 obras distintas de 3 épocas diferentes para ver un poco cómo ha evolucionado el concepto de la singularidad y de la inteligencia artificial a través de la ciencia ficción. Y si hablamos de ciencia ficción e inteligencia artificial y sobre todo el concepto de la singularidad, es imprescindible que pongamos sobre la mesa 2001, Una odisea en el espacio. La obra maestra de Stanley Kubrick cumplió el año pasado nada menos que 50 años. ¿Medio siglo? Básicamente. Y sin embargo, no sé si la habéis visto últimamente, pero es que ha envejecido bastante bien, tanto el aspecto visual como el planteamiento que hace del futuro de la tecnología. Sí, desde luego la parte científica ha envejecido de forma admirable. Pues sí, pero bueno, respecto al tema que nos ocupa, recordemos que en la secuencia central de la cinta, la computadora de a bordo HAL 9000 está a cargo de las principales funciones de la nave Discovery que tiene rumbo a Júpiter. En el trayecto, esta superdesarrollada inteligencia artificial de HAL, que bueno, le permite interactuar con los astronautas hasta el punto de leerles los labios en una secuencia que es bastante inquietante, por cierto, y que se revela contra los tripulantes, es capaz incluso de matarlos para defenderse frente a una posible desconexión de su sistema, haciendo un poco yendo en contra de las leyes de Asimov, ¿no? Aunque todavía no disponemos de una tecnología similar, por lo menos que nosotros sepamos a nivel usuario, es cierto que la forma de hablar de HAL incluso se parece a los asistentes virtuales que tenemos en los teléfonos ahora mismo. Incluso es que a veces, al usar Siri, me pregunto si estará conspirando contra mí. La verdad es que sigue sorprendiendo cómo una película de ciencia ficción se hizo con tanto realismo y precisión, incluso antes de que el ser humano llegase a la Luna. Pues sí, la verdad. Cierto. Yo doy un salto de 20 años para hablar de los referentes de los 80. Por un lado, El coche fantástico, con Kit, una inteligencia autoconsciente, altamente inteligente y con capacidad de hablar e interactuar como si fuese una persona normal, que colaboraba con humanos. Y por otro lado, Terminator, del 84, donde una inteligencia artificial, Skynet, se había apoderado del mundo y viajaba en el tiempo para acabar con el único humano que conseguía hacerles frente. Yo voy a dar también un salto en el tiempo y comentar un clásico más reciente, Yo Robot, un film de 2004 dirigido por Alex Proyas y protagonizado por Will Smith, porque creo que esta película nos viene al pelo para terminar de ilustrar las 3 leyes de la robótica de Asimov. Y es que gracias a que las máquinas se rigen por esos principios, la cinta nos muestra un futurista Chicago, bueno, ojo, ni tan futurista porque está ambientado en 2035. Bueno, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Totalmente. Ese futuro, entre comillas, en el que los robots y los humanos conviven en armonía hasta que ocurre un crimen y hay un robot involucrado. Asimov ya escribió un libro en 1950 con el mismo título, Yo Robot, pero ojo, 54 años antes de que se estrenase la película. Y en esa obra Asimov ya planteaba los dilemas éticos de una sociedad humano-robot y qué papel jugarían entonces las 3 leyes. Además me encanta que uno de los hilos conductores de esa historia sea una psicóloga experta en robopsicología. Desde luego este es un tema infinito para seguir buceando y cerramos esta ronda de recomendaciones con una serie que Paz tiene muchas ganas de contarnos. Pues sí, Dori, quería hablar de Black Mirror, que es una serie de ficción que en muchos capítulos hace una crítica un tanto fatalista de nuestra dependencia de la tecnología en un futuro próximo. Pone sobre la mesa muchos interrogantes y debates éticos sobre el potencial de la tecnología y cuestiona si estaremos preparados para el futuro
y si en algún momento tendremos la tentación de darle el botón de apagar. Pues gracias, Paz, por la reseña, y la verdad que con este escenario futurista que hemos repasado y a veces tan apocalíptico, podríamos tener la tentación de apagar el botón, aunque yo creo que ante este pánico vamos a hacer uso del método científico y comprobar en qué punto estamos. ¿Tenéis a mano alguna inteligencia artificial, algún asistente virtual, vamos, un teléfono móvil? Yo puedo preguntarle a mi teléfono. Perfecto, pues vamos a ver si podemos estar más tranquilos de momento y a ver si se sabe Siri las 3 leyes de la robótica. Siri, ¿te acuerdas de las leyes de la robótica? He olvidado las 3 primeras, pero aquí está la cuarta. Una máquina inteligente debe considerar siempre que vale más la pena si llevar a cabo la tarea encomendada o encontrar la manera de escabullirse. Oye Siri, pero en serio, léeme las leyes de la robótica. A ver si me acuerdo. Creo que lo tengo. Las 3 leyes son: ordenarse la habitación, no jugar con las tijeras y esperarse 1 hora para meterse en el agua después de comer. Venga Siri, por favor, las leyes de la robótica. Obedecer a los humanos, no hacerles daño. Yo nunca le haría daño a nadie. Anda, pues parece que no las tiene muy actualizadas, pero por lo menos nos lo podemos tomar con guasa. Y ojo, que este tema daría para otro podcast, pero ¿os habéis fijado que los asistentes virtuales siempre tienen voz femenina? Verdad. Aunque creo que sí que se puede cambiar a la voz de hombre, Sí, en por las un tema de últimas ajustes. actualizaciones, sí. Pues efectivamente, otro apunte para tener en cuenta al valorar cómo evoluciona este mundo de la IA, las asistentes virtuales, y bueno, por lo menos Siri nos ha dejado más tranquilos. Parece que de momento lo peor que nos puede pasar son los chistes malos. Y ya sabéis, a todos los que os hayáis quedado con ganas, en la web de OpenMind tenemos una sección entera sobre temas de inteligencia artificial y robótica, así que hay material suficiente para que no cunda el pánico. Muchas gracias, Paz y Pablo, una vez más por compartir vuestras ideas. Y nada, nos quedamos con ganas ya de la próxima grabación. Pues sí, esperamos que sea muy pronto. Sí, muchísimas gracias. Y mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Hasta entonces, ya sabéis que todos nuestros artículos están disponibles en la página web bbvaopenmind.com. Podéis encontrar todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast y bbva.com. Sugerencias, comentarios, dudas y peticiones podéis hacerlas también en la web y en cualquiera de nuestras redes sociales. Y si queréis mandarnos un correo, estamos en bbvapodcast@bbva.com. Esperamos que os haya gustado y sin duda seguiremos mejorando para que os guste cada vez más lo que hacemos en OpenMind. Un saludo y hasta el próximo episodio.